habíamos dicho alteraciones en el tono muscular. Cuando ya hay un riesgo biológico, voy a tener alteraciones del tono muscular. ¿Cómo van a ser las alteraciones o cómo se van a ver estas alteraciones del tono muscular? En nuestros niños, la valoración del tono muscular la vamos a hacer de esta forma. Primero, ayúdenme a traer esto, por favor, que no lo veo. Ya. Primero, yo tengo que saber manipular a mi pequeño. No es agarrarlo así, ¿no? Ahí, no. Tengo que saber manipular a mis niños. Para yo llevarlo a lo que es mi mano, tengo que fijar. Obviamente, en una UCI siempre voy a tener las manos libres de cualquier joya y siempre tengo que tener las manos limpias, las uñas bien cortadas. Para entrar a una UCI, mis manos van a ingresar a una incubadora. Por ende, mis manos tienen que hacer el respectivo lavado de manos quirúrgico. Una vez que yo he hecho mi lavado de manos quirúrgico, ¿qué es lo que hago? Voy a ir, ingreso mis manos y siempre voy a trabajar, ¿no?, a nivel de lo que es el tórax de mi pequeño. Voy a hacer una sujeción a nivel de los hombros y la sujeción mayor la va a brindar mi antebrazo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Inclino un poquito y lo llevo a mi antebrazo. ¿Ya? Ahí, ¿no? Fijo, mi antebrazo le da la mayor sujeción, inclino un poquito y listo. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo llevarlo? ¿No? Está ahorita en el decúbito prono. Para llevar al decúbito supino, la misma maniobra. Ahí, ¿no? Entonces yo voy a poder manipular a mi niño de la forma más fácil para mí. Ahí vuelvo, pongo. Incluso esta maniobra me ayuda ¿a qué? A valorar los reflejos. Ahí, para sostenerlo entre mis dos manos y valorar tono muscular en este caso, lo que hago, siempre fijo a nivel del esternón, axilas y levanto. Para girarlo, ¿no?, hago un recorrido, fijo columna vertebral, fijo tórax. ¿Por qué? La valoración del tono muscular se hace de esta forma, se tiene que sostener. Pero en este caso, el niño que es hipotónico, por ejemplo, miren, el niño normal se va a sostener, va a activar el tono muscular y se va a sostener de esta forma. Yo no tengo que darle sujeción. Mientras que el pequeño que tenga hipotonía, yo voy a hacer esto y se saca. El tono muscular no va a dar para que se sostenga entre mis brazos. O sea que hay que hacerlo como medio colgado, doctor. Tiene que colgarse, tiene que sujetarse, ¿no? Ahora, si tienes miedo de realizar esa maniobra, entonces lo que hago es fijo, obvio, aquí, ¿de quién va a funcionar su mano izquierda o derecha? Del que sea diestro, obviamente va a trabajar con la derecha. Del que sea zurdo, con la izquierda. Eso depende de ustedes. Fijo nuevamente, inclino, acomodo. Ahí, ¿no? Entonces, aquí ya voy. ¿Qué es lo que hago? Agarro, ¿no? Fijo tórax y lo pongo ahí. El niño normal, ¿qué es lo que va a hacer? Lo voy a poner ahí, eleva un poco sus pies. El niño que tiene hipotono va a colgarse como este. ¿Ya? Ahora, si tienes un niño de mayor edad, que ya tiene sus 6 meses, 1 año o 2 años, ¿qué es lo que haces? Fijo, ayudo a que
llegue a la sedestación, o forma de agarre, fijo o puedo fijar, ¿no? La caderita contraria al bracito que voy a dar el impulso. Lo llevo a la sedestación. Cuando el niño es hipotónico, esto se llama maniobra de la bufanda. Pongo la mano en el hombro contrario, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí. Maniobra de la bufanda. Ahí y cae la manita, ¿no? No la sostiene. El niño normal va a tener ahí su manita. En cambio, del hipotónico se queda. El hipertónico, perdón, difícil que lleves al lado contrario. Te va a generar resistencia. ¿Se entiende valoración del tono en el niño? Sí. Ojo, que estas anomalías, para mí ya que es riesgo biológico. No, no es directo. Voy, pulgares, ¿no? Fijo el tórax por debajo de las axilas, levanto, bordeo, ¿no? Aquí es un juego de mis pulgares. Listo, ahí, ahí. Y por detrás, si gustas, fijas igual. Y el pequeño ahí se va. Ahí. Simplemente es como un colgadorcito que le estás poniendo. Sus manos, ahí. Y entonces hacemos correr, estamos echando algún. Claro, tienes que fijar. ¿Ya? Eso en relación a lo que es una anomalía del tono. El pequeño o el lactante que va a tener alteración del tono va a ser bien notorio. ¿Por qué? Cuando hay hipotonía el movimiento es muy fácil, se va a dar de forma muy fácil. Dime. Si viene el límite de los 6 meses, el mínimo, hay un mínimo de edad, por ejemplo, un mes, o se le puede hacer ya desde que ha nacido el niño. Desde que ha nacido. Por eso es evaluación del neonato y del lactante. Esta valoración la puedes hacer al momento de nacer. El niño normal no te va a presentar esto. El niño normal, aún en su llanto, va a intentar agarrarse cuando el tono está normal. Pero el que tiene patología, no, simplemente se va a quedar así. Eso es lo que pasa y eso es lo que nosotros nos tenemos que dar de cuenta. Por eso les digo, tenemos que practicar. Después, ¿qué más? Hipotonía, hipertonía, simetría, ya está. Bueno, algo muy importante es si mi niño está presentando algún tipo de convulsión. Los niños no de pronto te van a dar una convulsión así, ¿no? Ni vas a ver que va a estar así. No. En los niños, lo que va, cuando está convulsionando, se va a notar en los ojitos, simplemente ahí. Solo en los ojitos que va a tener una alteración a nivel del movimiento en los párpados, más nada, ¿ya? El niño convulsiona de esa forma, no convulsiona, puede ponerse, sí, en un estado, en una crisis silencio tónico-clónica, es decir, que puede presentar dureza a nivel de su cuerpo. Pero ¿dónde vas a notar en que sus ojitos van a empezar a parpadear? ¿Algo así? Algo así. Pero no tanto, eso es muy notorio, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a notar ello en nuestros niños. ¿Qué más? Además de las crisis convulsivas que puedan estar presentes en nuestros niños, para nosotros otro punto muy importante es la disfunción en la deglución. Por eso, uno de los reflejos más importantes a valorar en el niño y un reflejo primitivo es el reflejo de búsqueda y de succión. Y es el motivo principal por el cual nos llaman a las salas de terapia intensiva neonatal o cuidados intensivos neonatales. Entonces, dentro de la valoración neuroquinésica vamos a tener los reflejos primitivos más importantes a valorar, que están en su historia neuroquinésica. Revísenlos. Por eso era muy importante que vengan
Y les dije desde el primer día de clases, ya, entonces vamos a ir a examen neurológico, los reflejos y reacciones, dice, ¿no? Succión, moro, tónico asimétrico, búsqueda, paracaidista, tónico simétrico. Ahí es error de dedos, ya lo van a borrar. Uno es simétrico y el otro es asimétrico. El de presión palmar y presión plantar son los más importantes a valorar en el neonato y en el lactante. Entonces, ¿cómo yo voy a valorar estos reflejos? Búsqueda, ya deben saber. Hago una pequeña caricia. ¿Qué tiene que hacer? Ir a la cabeza al lado en el cual se le ha hecho la caricia. Succión. Se me ya. Primero, lo único que hago es el búsqueda. Si el búsqueda está presente, obviamente el de succión puede estar presente. Pero si digamos quiero corroborar, lo único que hago es, por eso mi mano tiene que ingresar con un lavado quirúrgico. Espero que sepan el lavado quirúrgico. Hago un pequeño roce a nivel del labio inferior o labio superior y el pequeño que va a hacer va a atrapar mi dedo o va a hacer la acción de querer atrapar mi dedo. Muchas veces es mejor ir a valorar en presencia de la madre. ¿Para qué? Para que ella sea quien estimule el búsqueda y simplemente él atrape el pezón y ya nosotros determinemos que tiene el de succión para evitar estar lastimando con el estímulo que hacemos. Ahora, si no hay reacción al de búsqueda, no va a haber reacción al de succión, por ende ahí entro ¿con quién? Con mi terapia de estimulación orofacial y empiezo ya con el famoso Castillo Morales, ¿no? Entonces esto ya va a depender de ustedes. Entonces valoro si hay alguna disfunción en lo que es la deglución. ¿Cómo voy a valorar? ¿Con qué reflejo? Búsqueda y succión. Al momento de estimular, siempre después de la terapia, es bueno que también esté la madre. Yo ya he estimulado, he hecho todo mi estímulo, todo, para decirle, venga mamá, y que la mamá ayude a través del pezón, ¿no? No es bueno ir a hacer la terapia y dejarle al niño ahí todo estimulado y de hambre. Es preferible ir, estimularlo, y si la mamá no puede, pues darle su fórmula en la mamaderita. Siempre, ¿no? Es la clave para lo que es la terapia de succión o orofacial. Luego, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué riesgo más voy a presentar? El riesgo biológico de la disfunción para la alimentación. Si tiene alguna infección congénita, probablemente puede presentar al momento, por eso es muy importante el hecho de del prenatal, porque en el prenatal te mandan a hacer hasta las pruebas HIV. En el prenatal tú vas a poder saber si tienes lo que es el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, VIH. Si la mamá detecta esto en el prenatal, obviamente ese parto va a tener un seguimiento especial, pero ¿qué pasa cuando la madre no hace el prenatal? Hay muchos casos que se han dado y lamentablemente justo ese niño nació por parto normal, ¿no? Ahí es donde hay el contacto con la sangre de la madre y se da el contagio. El niño no ha tenido que hacer nada, pero ya es portador de lo que es el VIH. Entonces, por eso es muy importante. Y esto también es un riesgo establecido. Como bien sabemos, el VIH va a deprimir lo que es el sistema inmunitario, por ende ese niño tiene que tener cuidado especial. Entonces no va a ser un niño normal, por eso es un riesgo biológico, ¿no? Luego vamos a tener los riesgos establecidos, lo que ya les decía. ¿Cuáles son los riesgos establecidos? Son aquellos con los cuales el niño, o son ya las patologías con las cuales el niño va a nacer, ¿no?
no es algo que nosotros podamos evitar. Ya viene con Down, ya viene con Cornelia de Lange, ya viene con autismo, ya viene con TDAH, ya viene con un PC, ya viene con eso. Por eso es riesgo establecido. Ya no podemos hacer nada. Todavía en el riesgo biológico, dependiendo si ha entrado a la incubadora porque ha nacido pretérmino, le vamos a alimentar, vamos a ayudarle a que su sistema, sus órganos desarrollen, y a través de cuidados y estimulación va a lograr recuperar el riesgo biológico, pero mientras que el riesgo establecido ya está instaurada la enfermedad. Entonces, el riesgo establecido, ¿cuáles van a ser las causas o cuáles van a ser aquellas patologías con las cuales llega nuestro niño? Puede ser una hidrocefalia, una microcefalia, anormalidades cromosómicas, anormalidades musculoesqueléticas, los nacimientos múltiples, bueno, y ya cuando nosotros estamos frente a un riesgo establecido, pues va a ser fácil determinarlo, porque cada niño con un riesgo establecido va a tener una característica. Si hablo del Down, cuando son pequeñitos o recién nacidos, sus ojitos son claros, ¿no? La cara, su rostro es fácil de identificar, pero aún así no fuese fácil de identificar, el riesgo establecido en él lo vamos a denotar en la palma de la mano, que solamente va a tener una línea. Entonces ya tú tienes que saber evaluar eso. Para ver el tema o determinar lo que es la microcefalia o la hidrocefalia o una macrocefalia, ¿qué será lo que tienes que ver? Los famosos perímetros. Perímetro cefálico. Para ver alguna anormalidad a nivel del tórax, el perímetro torácico o el perímetro abdominal. Entonces para nosotros es importante valorar ello, ¿no? Entonces, ¿eso cómo vamos a valorar? Con nuestra cinta métrica. Entonces aquí vas a entrar y vas a buscar, ¿no? ¿Dónde están los perímetros? Y si no están, los vamos a aumentar, ¿ya? Porque son historias que estamos recién nosotros trabajando. Examen físico, ¿no? Aquí está, cabeza, ahí vas a anotar tu perímetro, los ojos, cómo están, ¿no? La boca, el cuello, el tórax y el abdomen, tus perímetros, cefálico, perímetro torácico y perímetro abdominal. Algo que también puedes determinar es las anormalidades a nivel de miembro superior o miembro inferior. ¿Cómo vas a iniciar tu valoración? Vas a iniciar desde lo que es la cabecita, verás si hay alguna anomalía morfológica, puedes tener que la cabecita sea más pequeña, sea más grande, alguna anormalidad en la cabeza. ¿Qué pasa con el niño? Cuando está en el canal del parto, cuando la madre es primeriza, ¿qué es lo que hace? ¿No? Error común en todas las primerizas. De pronto está en el momento del parto, ya está alumbrando ese pequeño, ¿y qué pasa? La mamá primeriza grita, ¿no? Primero es puja, puja, se le dice, ya está saliendo la cabecita, puja, puja, y de pronto le duele tanto que grita, ¡ah! Se vuelve a entrar. Este pequeño me espera afuera, por favor, porque ya la hora de su clase ha culminado. En sí, el horario de ingreso es a las 2 de la tarde. Tiene hasta 2 de la tarde y 10 para ingresar, y son las 3 y 5. Sí, pero mi justificativo se presentaba otra vez, estaba en el trabajo. Su justificativo era para ese día. Me tiene que presentar un justificativo general. Y yo ya le había advertido hace clases anteriores. Si quiere ingresar, póngase su guardapolvo, ingrese con su material, por favor. Ya. ¿Qué pasa? ¿No? Los pequeños, ¿no? La naturaleza es tan sabia que voy a tener las famosas fontanelas.
Estas fontanelas se van a adecuar para el momento del parto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ese niño está saliendo por el canal del parto, estas fontanelas no se van a separar. Es decir, van a formar un famoso caput. ¿Para qué? Para que salga por ese canal del parto. Es decir, hacen esto y la mamá está empujando y sale. Pero cuando grita, ¿qué hace? ¡Ah! Vuelve a ingresar. Este caput aquí adentro vuelve a lo normal. Vuelve a pujar, vuelve a pujar, vuelve a pujar y ya está saliendo, además de que ese niño ya está recibiendo el aire exterior, el oxígeno de afuera. ¿Qué pasa con esa mamá primeriza? Vuelve a gritar, vuelve a ingresar. ¿Qué pasa con ese niño además de esto? ¿Qué pasa? Que ese niño no solo su caput va a ir entre que se cierra, se abre, se cierra, se abre. ¿Qué pasa? Va a ser este cerebrito está en maduración. Este cerebrito es netamente aerobio, vale decir que sin oxígeno no funciona. Mientras más esa madre va a gritar, más oxígeno le quita a ese niño. ¿Por qué hace esto? Eso hace el niño. ¿Y qué pasa? El oxígeno no llega. Y se piensa que el sufrimiento fetal solo es a nivel de lo que es el vientre de la madre. No. La misma madre puede ocasionar sufrimiento fetal con tanto grito. Por eso, cuando entras a la sala de partos, ¿qué les dicen? Entras y pujas como si estuvieses estreñida hasta que salga tu bebé. Listo, ahí termina todo. Pero, ¿qué pasa con la mamá que es primeriza, o con las mamás que son muy mimadas o son muy guagualonas? ¿No? Ay, me duele, y gritan, ¿no? Y por eso el médico les riñe, porque hacemos daño al bebé. ¿Por qué creen que hay tanto problema de TDAH, problemas de autismo o problemas en los cuales hay retraso del desarrollo psicomotor? Decimos, pero yo no he hecho nada, me he alimentado bien, yo no tomaba, no hacía nada, pero ¿cómo era tu parto? Y aquí vas a tener, ¿no? ¿Cómo era tu parto? Tienes que empezar a detallar, por eso la historia está detallada. Pregúntale si ya se ha puesto guardapolvo a ese joven. Mauricio. Ya. Fabián. Ya, consta que lo he hecho llamar. Ya, se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando ya la madre ha hecho que su niño entre y salga de ese canal del parto, esto puede quedarse en una anomalía. Por eso vas a ver a alguna persona que probablemente va a tener la cabecita en punta, ¿no? Y esta estructura no es normal ya para esa masa encefálica. ¿Por qué? Esa masa encefálica tiene que desarrollarse en una forma redonda, ¿no? Entonces, ya no es normal. Entonces, eso siempre va a tener un tope. A medida que ese niño vaya creciendo, va a tener un tope. Y ese cráneo, ¿qué va a hacer? Darle un tope, y las funciones que tienen que desarrollarse no se van a desarrollar de la misma forma. Por eso tenemos tantas alteraciones en nuestros niños. Una consulta. ¿Y solamente se queda la información a nivel de la parte superior o también por el cambio de lo que sea? Hay acá también, pero esto es en el canal del parto. Cuando tengo acá, ¿no?, que mi niño va a tener una planicie a este nivel, se llama plagiocefalia. ¿Y cuando está sobresalido? Sobresalido no, ya es una normalidad ya. La plagiocefalia, por ejemplo, es algo que la mamá le causa por el decúbito prolongado. Pero la plagiocefalia no es algo patológico si no llega a interferir las funciones de ese niño. Por eso no es algo que nos llame en gran manera la atención. Pero si ya hay algo salido como en punta, como tú me dices, ya es algo patológico, es una anomalía morfológica que tenemos que estudiar. Entonces, reviso si ese caput o esas fontanelas están bien formadas, reviso si no hay la presencia de plagiocefalia a nivel posterior o lateral. A ver, tóquense, quizá de algunos es más plano que del otro, no de todos va a ser de esta forma, ¿no? O baladita. Miren, por eso
hasta en los muñecos. De ella es aquí planito esta parte. ¿Ves? Mucho la chucha. A ver, tóquense o van a tocar a los niños. Siempre alguien tiene la cabecita más planita. ¿Por qué? Porque la mamá, ¿qué dice? Dejar que duerma, que descanse. ¿No ve? O que no llore, se va a acostumbrar a estar en la manita. Pero hasta este pequeño silencio tiene que tener sus famosos cambios de decúbito. ¿Por qué? Porque a la larga, si solo todo el tiempo va a estar ahí recostado, este cráneo que es tan flexible va a ir osificando en la planicie. Y a la larga, ¿a quién va a afectar? Al crecimiento de la masa encefálica o ese cerebrito, o el encéfalo, ¿no? Y ahí es donde cuando ya empieza a crecer, quiere crecer, se encuentra con el tope de la planicie. Y es ahí donde se pueden ver interrumpidas las funciones, pero es algo que nosotros probablemente no vamos a pensar al momento de la evaluación, pero por eso empiezo valorando desde la cabeza. Valoro el movimiento de los ojos, valoro lo que es el sonido, es decir, que pueda escuchar. ¿Qué es lo que va a hacer el pequeño? Va a reaccionar al sonido, ¿no? Si yo me acerco o no me va a reconocer si es muy pequeño, le pido a la madre que se acerque y clarito va a esbozar una sonrisa directo al familiar más cercano, ¿verdad? Después lo que voy a hacer es valorar el movimiento en miembro superior. Realizo movimientos de flexión, puedo realizar movimientos de abducción o los movimientos puros de la articulación más grande, en este caso hombro. ¿Para qué? Para determinar el movimiento en mi niño. Y si voy a encontrar tope, probablemente tengo una hipertonía. Si el movimiento es muy suave, voy a estar frente a una hipotonía. Si tengo ligera resistencia, es un movimiento normal. Voy, reviso a nivel del tórax si no tengo la presencia de alguna anomalía, en este caso puede ser un tórax en quilla, un pecho de paloma, ¿no? Alguna alteración a nivel del tórax, reviso. También voy a revisar a nivel del abdomen, que lo que es el cordón umbilical esté o bien haya sido retirado de la forma correcta o esté, con la debida asepsia, es decir, que esté en una buena curación, si es que es neonato. Ojo, que aquí el neonato es hasta los 30 días, el primer mes, mientras que en adelante lo vamos a caracterizar como infante o niño, ¿no? Lo último que nosotros como personal de salud podemos decir es bebé. Ya neonato, los primeros 30 días. En adelante es infante o niño o niña. O, en todo caso, ahí podemos utilizar los términos lactante menor durante el primer año y lactante mayor después del primer año de vida. Esos términos, ¿no? Neonato, lactante menor y lactante mayor. Y de ahí ya puedes utilizar infante o niño o niña. Les estoy dando todo lo que pueden utilizar. Luego voy a ir a observar a nivel de las caderas, ¿no? El movimiento igual, ¿no? La articulación más grande, realizo los movimientos. En este caso puedo hacer las famosas triple flexiones, ¿no? Triple flexión en ambos miembros. Puedo hacer la triple flexión combinada con una ABD y llevo a la extensión. Lo mismo que el miembro superior. Si el movimiento es muy fácil, muy liviano, puede haber una hipotonía. ¿Cómo descarto? Les había dicho. Valoro tono muscular, ¿no ve? De esta forma. Si no, si me opone resistencia a este movimiento, ¿qué voy a tener? Hipertonía, ¿verdad? Si el movimiento es normal y hay una ligera resistencia, entonces es un tono normal. ¿Se entiende? Listo, para salir me hacen todo lo que les he mostrado. Y su puntaje está ahí.